Seguimos con el clima mediterráneo de interior o continental. Os estaba diciendo, se da en la zona de interior, lógicamente, como su propio nombre indica. Hablaríamos de la zona de la meseta y también zonas de los bordes, sobre todo de la depresión del Valle del Ebro, o la zona media, que sería con precipitaciones menores, que estaría dentro del Mediterráneo seco. Valle del Ebro, algunas zonas también del Valle del Duero y también pues incluiríamos ahí algunas zonas, por ejemplo, de la subbética andaluza, del interior de Andalucía. En el caso de las zonas del Mediterráneo marítimo, lógicamente, el litoral mediterráneo, tanto en el este como en el suroeste, incluyendo también esas zonas del suroeste de Andalucía, a pesar de que estén bañadas por el Océano Atlántico, menos la zona del sureste peninsular. Porque acordaros que esa zona del sureste peninsular la incluimos en el siguiente, en el Mediterráneo seco, el sureste peninsular, tanto Almería, Alicante, parte sur de Alicante, la zona de Murcia, la zona sureste de Albacete, más también la zona media de la depresión del Ebro. Y en el caso del dominio agrario canario, pues muy fácil, muy facilito, el archipiélago balear, que no, hombre, el archipiélago canario. Por lo tanto, ya tendríamos localizado y establecido el clima de cada uno de los dominios agrarios con los que nos encontraríamos. En el caso de la litología, pues simplemente es decir, el tipo de roca más abundante que hay en cada una de las zonas. En el caso de la España Atlántica, pues fundamentalmente estaríamos hablando de acordar de esa roca que era una de las más antiguas, de las eras precámbrica y primaria, que se daba sobre todo en el oeste y noroeste peninsular y algunas zonas de cordillera, que serían las rocas silíceas. Lógicamente, si pensamos en que predominan las rocas silíceas, debemos tener en cuenta que ese tipo de rocas no son zonas muy aptas para el cultivo, sino que se desarrollarán sobre todo otras actividades, como la ganadería, como la explotación forestal, como las actividades relacionadas con la caza, lógicamente. En el caso del dominio agrario son zonas fundamentalmente pues zonas montañosas, zonas con pocas zonas llanas, ¿vale? Que lo podríamos añadir ahí, zonas montañosas, también algunas zonas pero pequeñas llanuras, la mayoría son terrenos bastante escarpados, y luego pasaríamos al terreno más escarpado de todos, que sería el terreno de montaña, sobre todo con rocas silíceas y también calizas. En ese caso sí que hablaríamos de zonas montañosas, muy escarpadas, que prácticamente no ofrecen llanuras. Eso va a condicionar el tipo de paisajes agrarios que se dan en esas áreas. Lógicamente que estarán sobre todo pues menos orientados hacia el cultivo y más orientados hacia otras actividades. En el caso del dominio agrario mediterráneo interior, hablaríamos tanto de rocas silíceas como también de rocas calizas en algunas zonas, e incluso también en ocasiones cubiertas, no en ocasiones veo muertos ni nada de eso, sino que en ocasiones estarían cubiertas por zonas relacionadas sobre todo con las arcillas, que por ejemplo solo veríamos las zonas arcillosas, las zonas cercanas a los ríos, las zonas lógicamente de las cuencas sedimentarias. Y por otro lado nos encontraríamos con el Mediterráneo marítimo, que ahí sobre todo sí que encontraríamos más zonas arcillosas, al igual que en el Mediterráneo seco, lo cual las va a hacer más aptas para el cultivo. Y luego también el dominio agrario canario, que lógicamente, como sabíamos, el archipiélago canario, acordaros, originado sobre todo con rocas de la era terciaria, con la orogénesis alpina y sobre todo con un tipo de roquedo con rocas volcánicas, ¿vale? En el que predominan rocas de tipo volcánico. A partir de ahí, una vez hemos visto el tipo de clima que se da en cada una de las 6 áreas o 6 dominios agrarios, el tipo de localización con el que nos encontramos, la litología, nos quedarían los dos últimos apartados, que básicamente sería ver las características de cada una de las zonas y luego los paisajes que se dan. En el caso de las características, si hablamos del dominio agrario de la España Atlántica, pues fundamentalmente tenemos que tener en cuenta el tipo de poblamiento que se da allí, que sobre todo sería un hábitat disperso. En el caso del hábitat puede ser concentrado o disperso. Concentrado, todas las casas pegadas, normalmente en pueblos que se disponen de forma apiñada o lineal, o bien puede ser disperso si las casas están separadas por tierras de cultivo, por zonas de bosque, y normalmente tienen zonas ganaderas que hacen que estén muy separadas unas casas y otras. Aquí nos encontraríamos con un hábitat disperso y luego también nos encontraríamos con otras características que son el tipo de explotación.
Al ser sobre todo fundamentalmente minifundios, como vimos que había sobre todo en las zonas del norte o en las zonas del este, nos encontraríamos con el predominio de la explotación directa, es decir, los mismos propietarios explotan sus pequeñas propiedades. En el caso del dominio agrario de la España de montaña, también predominaría ese hábitat disperso y luego también nos encontraríamos con minifundios. Por lo tanto, lo que predomina también sería esa idea de la explotación directa. Cosa bien distinta es cuando nos encontramos con los diferentes tipos de Mediterráneo, que allí el hábitat, por ejemplo en el Mediterráneo interior, que sería el tercero, sería el hábitat concentrado, con existencia sobre todo de tierras, extensiones de propiedades más grandes, latifundios, y donde se intercala ya la explotación directa, en ocasiones con la indirecta también, bien en régimen de arrendamiento o bien en ocasiones en la parcería, aunque es verdad que la parcería cada vez se da menos. En las zonas de el dominio agrario mediterráneo marítimo se daría el hábitat concentrado, pero ahí ya hay una alternancia entre minifundios, sobre todo en la zona del este, y latifundios en la zona fundamentalmente de Andalucía. Y ahí nos encontramos tanto explotación directa, sobre todo en el caso de los minifundios del este, y explotación tanto directa como indirecta si nos vamos hacia la zona de Andalucía. En el caso de las características del dominio mediterráneo seco o subdesértico, el hábitat también sería ese hábitat concentrado y nos encontraríamos con la alternancia de minifundios, sobre todo más al este, y latifundios, depende de la zona donde nos encontremos. Y fundamentalmente en el caso de Canarias hay que tener en cuenta que ahí, siendo un terreno tan montañoso, lo que se dan son pequeñas terrazas de cultivo. Eso lo veía cuando hace 2 semanillas estaba en Canarias, madre mía cómo ha ido cambiando la cosa. Ahí el hábitat, si nos vamos a las zonas más montañosas, tendría un carácter más disperso, pero predomina un hábitat concentrado y sobre todo teniendo en cuenta la orografía, el relieve del terreno, lo que predominarían serían esos minifundios. Una vez hemos visto clima, localización, litología y características, para terminar el tema solo nos quedaría un apartado, que sería el de los paisajes agrarios. Es decir, ver qué tipo de actividades de agricultura, ganadería, explotación forestal es el que predomina en cada uno de los casos. Empezando primero por la explotación, por las explotaciones que se sitúan en la zona atlántica, en la zona del norte, noroeste peninsular. Si nosotros pensamos en Galicia, en Asturias, en Cantabria, lo que se nos viene a la cabeza sobre todo son esas vaquitas, ¿vale? Esas vaquitas lecheras, esas vaquitas que producen una de las mejores carnes de ternera que se puede tomar en nuestro país, y prácticamente yo diría que en el mundo. Y eso nos hace la idea de que ahí se practica sobre todo la ganadería. La ganadería tiene una importancia muy grande y encontraríamos tanto ganadería extensiva, sobre todo en las zonas de montaña o en las zonas de grandes prados, grandes hierbas, grandes pastos, y luego también una ganadería intensiva en las zonas más cercanas a las ciudades, donde hay un abastecimiento a través de esas grandes granjas que producen esa ganadería. Fundamentalmente hablaríamos de ejemplos de ganadería. El ejemplo más importante, lógicamente, la ganadería bovina, tanto de la vaca como el toro, fundamentalmente en el caso de la vaca, la ganadería vacuna. Pero no solo eso, también nos encontraríamos con explotación forestal, teniendo en cuenta los bosques que tenemos ahí, de hayas, robles, eucalipto, que se utilizaba sobre todo, si os acordáis, para el tema de la repoblación, también pinos, sobre todo para madera, muebles, pasta de papel, como os decía en anteriores apartados. Y luego también una pequeña agricultura, sobre todo con pequeñas huertas, fundamentalmente orientada a esos minifundios, donde se trabajan pues patatas, verduras, hortalizas, algo de tomates, pero es verdad que con una orientación no tan importante como la que puede tener la agricultura intensiva que practicamos en nuestras zonas. Si hablamos de la zona atlántica, en el caso de la zona de montaña, pues no nos debe extrañar que la ganadería también tenga mucha importancia y fundamentalmente extensiva. Y con varios ejemplos. Aquí ya no solo bovina, sino también de cabras, caprina, un buen quesito de cabra, madre mía, para ir a hacerlo esta noche de cuarentena, que madre mía, no sé si nos vamos a aislar del coronavirus, pero unos cuantos kilillos de más sí que no nos los vamos a llevar. Bovina, caprina, ovina,